Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de geometría. El día de hoy entonces vamos a compartir el tema de los cuadriláteros. Entonces, este es el tema número 7. Y bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es un cuadrilátero. Entonces, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, por eso se llama cuadrilátero. ¿Listo? Entonces, bueno, simplemente dibujamos un polígono que tenga 4 lados y eso se le llama cuadrilátero. Entonces los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo viene a ser un cuadrilátero en el cual tiene sus dos pares de lados opuestos son paralelos. ¿Listo? El trapecio, en cambio, tiene un solo par de lado opuesto que es paralelo y el trapezoide no tiene pares de lados opuestos que sean paralelos. A su vez, los paralelogramos se clasifican o se dividen en rombos, rectángulo y cuadrado, y el trapecio en trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. ¿Ok? Bueno, ¿no has comprendido? Bueno, listo. Entonces vamos a explicar un poquito más detalladamente. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué dijimos? Que los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados y se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, miren, aquí hay un rectángulo que de hecho es un paralelogramo y miren que este lado con este lado es paralelo, este lado con este lado es paralelo, por eso se llama paralelogramo. En cambio, el trapecio tiene un solo par de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, aquí tenemos un trapecio y miren que este lado que estoy marcando es paralelo con este. En cambio, este que estoy haciendo aquí un circulito con este de acá no son paralelos. ¿Comprendido? Y el trapezoide, ningún par de lado opuesto es paralelo. O sea, este lado que estoy marcando aquí con este no son paralelos. Y este de acá que estoy marcando ahorita con este de acá tampoco son paralelos. Entonces allí se llama trapezoide. Bueno. Listo, entonces continuamos. Bueno, entonces, listo, entonces vamos ahora a estudiar un poquitico acerca de los paralelogramos. ¿Listo? Entonces, los paralelogramos se clasifican en rectángulo, cuadrado, rombo y romboide. ¿Qué es un rectángulo entonces? Un rectángulo viene a ser un paralelogramo en el cual, a ver, espérame, tomo la pluma roja, viene a ser un rectángulo, entonces viene a ser un paralelogramo en el cual sus ángulos son rectos. ¿Listo? Sus ángulos son rectos. Y por eso entonces se llama rectángulo, porque sus ángulos son rectos. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué es ahora entonces un cuadrado? Un cuadrado es un rectángulo, o sea, sus ángulos son rectos, pero además sus lados son congruentes, tienen igual medida, entonces ahí se llama cuadrado. Entonces un cuadrado es un rectángulo, o sea, sus ángulos son rectos, pero además de ellos sus lados son iguales. Entonces cuando el rectángulo tiene sus lados iguales, ese rectángulo se llama cuadrado. ¿Qué es un rombo? Simplemente un paralelogramo en el cual sus lados tienen igual longitud, son congruentes. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta aquí, el cuadrado es un rombo también. O sea que el cuadrado viene a ser un caso particular de rombo. ¿Listo? Porque tiene sus lados iguales. Y sería un caso particular porque sus ángulos tendrían que ser rectos. ¿Listo? Bueno, entonces para que vayan dándose cuenta, todos los cuadrados son rectángulos y todos los cuadrados también son rombos, pero no todo rectángulo es cuadrado y no todo rombo viene a ser un cuadrado. ¿Listo? Muy bien, y un romboide simplemente tiene sus lados opuestos paralelos, entonces este lado con este es paralelo, este lado de acá con este es paralelo y listo. Entonces se llama romboide o simplemente paralelogramo general. Listo, los trapecios, entonces vamos ahora a estudiar los trapecios. Ya dijimos que tienen un solo par de lado opuesto paralelo. Entonces, cuando los lados no paralelos tienen diferentes medidas, o sea, este lado que no es paralelo con este tienen diferente medida, el trapecio se llama escaleno. Cuando los lados no paralelos, que son este y este, tienen igual medida, el trapecio se llama isósceles. Y cuando el trapecio tiene dos ángulos rectos, miren aquí están marcaditos rectos, entonces ese trapecio se llama trapecio rectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a mirar propiedades de los paralelogramos. ¿Listo? Vamos a mirar algunas propiedades importantes en los paralelogramos. Bueno, en un paralelogramo ABCD se cumplen estas propiedades. Vamos a la A. Los lados opuestos son congruentes. O sea, ¿cuáles son los lados opuestos? Este lado con este son congruentes, o sea, miden igual. Entonces, este lado de acá con este mide igual. ¿Listo?
B, vamos a la propiedad B. Los ángulos opuestos son congruentes. O sea, este ángulo de aquí con este ángulo de acá son congruentes. ¿Listo? Si por ejemplo, supongamos que, a ver, pongámosle aquí, que este ángulo de acá mide 70 grados, entonces necesariamente el ángulo opuesto también tiene que medir 70 grados. ¿Listo? Este ángulo de acá también tiene que ser congruente con este ángulo de acá. ¿Cuánto será que mide? Bueno, más adelante vamos a mirar. Listo, vamos a las diagonales se bisecan. Bueno, voy a dibujar acá otro paralelogramo. ¿Y cuáles vienen a ser las diagonales? Las diagonales es esta línea que estoy trazando y esta línea. Esas se llaman las diagonales. ¿Qué significa bisecarse? Bisecarse significa que se dividen en dos partes iguales. O sea, esta partecita de aquí con esta partecita de acá miden igual. ¿Listo? Y esta partecita de acá con esta partecita de acá también esos dos miden igual. Eso significa bisecarse, dividirse en dos partes iguales. Vamos a la D. La D dice, dos ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Cuáles son consecutivos? Por ejemplo, este con este de acá son consecutivos. Y esos son suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Recuerden, entonces, que al sumarlos dan 180 grados. Por lo tanto, si esto es 70, este ángulo de aquí tendrá que ser 110 grados. Y este ángulo de acá arriba también tendrá que ser 110 grados porque los ángulos opuestos son congruentes. ¿De acuerdo? Bueno, estoy un poco como que no puedo dibujar muy bien, ¿verdad? A ver, vamos a borrar este numerito que está como feito. Y vamos a hacer mejor el 110 grados. Eso sí, ahí está mejor. Listo, la E, vamos a la E. La suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es de ¿cuánto? Si usted se da cuenta, aquí tenemos 110 más 70 por arriba, es 180, y abajo otro 180, 180 más 180, eso da 360 grados. ¿Listo? Entonces, la medida de los ángulos internos en un paralelogramo es 360 grados. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, voy a anotarlo otra vez porque casi no se lo ve, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí con rojo. 360 grados. Eso sí, allí está mucho mejor. Listo, vamos a continuar. Bueno, vamos a resolver unas preguntas aplicadas por las pruebas del ICFES. ¿Listo? En la primera pregunta dice, si en la figura se presenta el cuadrilátero, se representa el cuadrilátero MNOP. Entonces, estos son los vértices MNOP, con la medida de algunos de sus lados, ángulos y de una de sus diagonales. Bueno, ahí notamos la diagonal, es esta línea que estoy repintando ahorita. Y hay algunas medidas de los lados y de los ángulos. Los lados PO y MN del cuadrilátero son paralelos porque, ¿cuáles son los lados PO y MN? Los lados, bueno, voy a borrar para marcarlos, para que los vean. Entonces borro aquí. Y los lados que me nombra allí, el PO es este de acá arriba. Bueno, voy a pintar con rojo. Y el MN es el de acá abajo. Listo, ahí estoy repintándolos. Estos dos lados dice que son paralelos. ¿Por qué son paralelos en esa figura? ¿Cómo puedo yo garantizar que esos dos lados son paralelos? Veamos la A. La A dice porque MO es congruente con MN. Es verdad, MO es congruente con MN. Miren, MO es 11,4 y MN también aquí está 11,4. Eso es MN. Pero el hecho de que estos dos lados sean iguales, eso no implica que estos dos lados, este rojo que está aquí marcado, con este tengan que ser paralelos. Porque incluso yo podría trazar una figura algo así. ¿Listo? Y aquí vendría otra línea y otra línea. Y puede ser que este lado con este lado sean iguales. Y esto no tiene nada que ver con que este lado de acá y este lado de acá sean paralelos, ¿verdad? Entonces la opción A, descartada. Vamos a la opción B. ¿Listo? Vamos a la opción B. Dice que gamma es congruente con beta. Entonces, por esa razón, los lados que están marcados allí son paralelos. ¿Listo? Vamos a ver si eso tiene lógica o no. Bueno, vamos a borrar esta figurita. Dice, gamma es congruente con beta. Gamma, ¿dónde está gamma? Gamma. Aquí está, ya lo encontré. Este es gamma. Ahí tengo el borrador. Pero voy a coger una pluma. Bueno, esto es gamma, ahí está. Y beta, aquí está. Como esos dos ángulos son congruentes, entonces necesariamente este lado, lo vuelvo a repintar, que está rojito aquí,
con el lado de abajo que está rojito, entonces son congruentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Eso es correcto o no? Entonces eso tampoco no tiene nada que ver. El hecho de que esos dos ángulos sean congruentes, eso no me garantiza a mí para absolutamente nada que por lo tanto estos dos lados tengan que ser congruentes. Es más, miren, yo podría tener, otra vez podría tener un lado lo podría tener de esta forma, ¿listo? Miren aquí, y este ángulo gamma 70 grados, ¿listo? Tengo un poquito como incómodo por escribir 70 grados. Y este ángulo de aquí, 70 grados. Son congruentes. En conclusión, este lado que estoy repintando ahorita con este lado que estoy repintando ahorita acá, ¿tendrán que ser congruentes? No, para nada. ¿Listo? No tiene nada que ver. La B totalmente descartada. Veamos la C. PM es congruente con NO. ¿Listo? Bueno, voy a borrar por aquí. A ver, borremos esto, estas marquitas, borremos estas marquitas, borremos estas marquitas. Listo, y les vuelvo a repintar allí bueno, me está repintando con negro, cogemos color rojo. Listo, bueno, este lado de aquí congruente con este lado de acá. Listo. Borremos también esta figura de acá. Listo. Listo, entonces vamos a la C. Dice que PM es congruente con NO. PM es este, aquí está, se los voy a marcar, este es PM, congruente con NO, aquí está NO. Entonces, como esos dos lados son congruentes, en conclusión, este lado con este lado tienen que ser paralelos, ¿correcto o incorrecto? Eso es totalmente incorrecto. Un lado podría ser así, 7.8. El otro lado podría ser así, 7.8 y más. Sin embargo, este con este van a ser paralelos. No, para nada. Eso no me garantiza. Entonces la C también es incorrecta. Y la D dice que alfa es congruente con delta. Esa sí tiene sentido y la vamos a explicar por qué. ¿Listo? A ver. Recuerde usted que cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas y una recta secante, una recta que corta, entonces aquí se me forman unos ángulos. Por ejemplo, a ver, dice alfa y delta. Alfa hasta aquí lo estoy marcando y delta hasta aquí lo estoy marcando. Este ángulo con este ángulo de aquí, ¿cómo son? Esos ángulos son congruentes. Este sería alfa y este sería delta. ¿Cómo son esos ángulos? Congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque este lado con este lado son paralelos. En consecuencia, este ángulo alfa con este ángulo delta tendrán que ser congruentes. ¿Cómo se llaman? Recordemos, se llaman alternos internos. ¿Listo? Entonces allí sí, como estos dos ángulos son iguales, son congruentes, necesariamente esta recta con esta recta tendría que ser paralela. ¿Listo? Listo, allí estaría entonces la demostración y la respuesta correcta entonces es la D. D, respuesta correcta. Bueno, vamos a resolver otro problema. Punto número 2. Dice, en el siguiente paralelogramo ABCD, el punto F es la intersección de las diagonales. Aquí tenemos el punto F y las que están con azul son las diagonales. La medida del segmento BF es X más 10, este pedacito es BF, X más 10. Y la medida del segmento FD es 2X más 2, este es FD y vale 2X más 2. Vamos a calcular, dice allí, la medida de la diagonal. Recuerden ustedes que en un paralelogramo las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en dos partes iguales. Por lo tanto, este pedacito con este pedacito tienen que ser iguales. Por lo tanto, tenemos que X más 10 debe tener la misma medida que 2X más 2. Y vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo la podemos resolver? Vamos a pasar lo que tiene X al lado izquierdo y términos independientes al lado derecho, y términos independientes los vamos a dejar en el lado izquierdo. Aquí me quedaría 10, el 2 que está positivo pasa a negativo. En el lado derecho tenemos 2X, esta X de aquí pasa acá a restar. No se olviden que estamos simplemente resolviendo esa ecuación mediante el proceso de transposición de términos. 10 menos 2 da 8 por acá y por acá 2X menos X da X. ¿Qué tenemos entonces? Que X vale 8. Entonces, si X vale 8, ¿cuánto viene a medir este lado? Sería, en vez de X le ponemos 8, sería 8 más 10 y eso da 18, este pedacito.
Y este pedacito de acá, en vez de x le ponemos 8, serían 2 por 8, 2x significa 2 por x. Entonces, en este caso, como x vale 8, sería 2 por 8 da 16, más 2 da 18. De hecho, pues este pedacito con el de acá, estico con estico, tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, cada pedacito mide 18. En total, ¿cuánto mide la diagonal? Sería 18 por 2, o 18 más 18, y eso da 36, que sería la respuesta correcta. Y listo, bueno, eso es todo. Bueno, terminamos. Muchas gracias por su atención. Ese es el tema número 7 de estas clases de geometría. Muchas gracias, que estén muy bien, muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.